Bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada, amén. Que justamente esto de tomar un paso para la victoria matrimonial es tomar decisiones juntos, es estar entrando en lo que es una esencia de una comunicación buena, que no estemos frustrados, que estemos bien en las cosas de nuestro Señor Jesús, que podamos compartir y tomar decisiones, estar bien comunicados, como estaba diciendo. Y cuando estamos en un ambiente en donde realmente el orgullo se levanta, tenemos que bajar y decir: soy yo, sos vos. ¿Qué está mal en nuestro matrimonio? Es tiempo de entender las imperfecciones, poder empezar a asimilarlas y poder trabajar en ellas. Todo comienza con nuestras necesidades. Y vimos necesidades humanas que son la de agua, refugio, ropa, educación, salud, redes sociales hoy, autoexpresión, creatividad. Y también vimos las necesidades humanas según la Biblia. Y las necesidades humanas vimos que era primeramente la relación con Dios. Vimos algunos versículos, el perdón y la reconciliación. Son cosas que tenemos que entender que todo viene con respecto a la Biblia. Pusimos ahí algunos versículos para que podamos empezar a sacar. Propósito y significado, consuelo y esperanza, todas partes en donde nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que suplir esas necesidades según la Biblia que nos habla, la dirección y la orientación, la comunión con los otros creyentes, y también vimos por último el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5. Vimos todas esas cosas, ¿para qué? Para poder entrar en lo que realmente debemos de entender, es dónde tenemos que actuar. Nuestra vida tenemos que ir de victoria en victoria, y en el matrimonio también debemos de hacer lo mismo. Hay situaciones, claro que hay situaciones, problemas tenemos todos los matrimonios. El tema es cómo enfrentamos esas situaciones, cómo enfrentamos los problemas. En las personas solteras, hay situaciones también, no solamente hay en los matrimonios, pero en los solteros también hay situaciones. Y el tema es cómo encarar nuestra vida, amén. Los pasos que nosotros estamos dando. Ahora, en el matrimonio es algo importante, porque tenemos una persona que es totalmente imperfecta. Y tenemos la segunda persona totalmente imperfecta. Es una unión imperfecta. Amén. Pero es una creación de parte de Dios así. ¿Quién se cree perfecto acá? Lo sospeché desde un principio. Nadie, porque somos todos imperfectos. Somos creados así. Pero, o sea, nuestra creación fue perfecta. Nosotros nos fuimos descarriando. Nosotros, porque siempre queremos tener acceso a suplir las necesidades carnales, y cuando nosotros suplimos las necesidades carnales, nosotros nos empezamos a desviar del vínculo perfecto con Dios. Si nosotros desde nacimiento nos aferramos a la palabra y nos orientamos solo en ella, vamos a ser perfectos, pero no hay posibilidad. Pablo nos dijo: ¿quién me pueda librar de este cuerpo de muerte? Estamos ligados a un cuerpo, y este cuerpo nos lleva a a suplir necesidades humanas. Y las necesidades humanas son las que muchas veces nos hacen desviar del propósito de Dios. Si alguien puede leer Proverbios capítulo 15, versículo 18. El que es impaciente provoca peleas. El que es paciente las apacigua. La falta de una base espiritual sólida puede resultar en conflictos y desacuerdos en el matrimonio. Bueno, esa es la parte de... Amén. Es justamente esto. Cuando nosotros entendemos que
nuestras imperfecciones no son provocadas para levantar el furor de nuestro prójimo, ahí dimos un gran paso. Porque muchas veces estamos en una situación y no sé, la mujer agarra y hace algo que al hombre le molesta. El hombre hace algo, una actitud que a la mujer le molesta. Y empezamos a pensar, lo está haciendo a propósito. Lo está haciendo a propósito porque realmente él sabe que a mí me molesta. Ella sabe que a mí me molesta. Pero cuando entendemos que somos imperfectos, que no estoy actuando conforme a sus debilidades, no estoy actuando para levantar el furor de mi cónyuge, sino que estoy actuando porque yo soy así. Porque yo soy tal vez, imperfecto en un área y soy desorganizado y a ella le gusta todo el orden. Pero yo no se lo hago a propósito. Mi conducta era así hasta que nos juntamos en el matrimonio y empezamos a cada uno empezar a trabajar para poder de la imperfección de cada uno sacar lo mejor. Amén. Amén. Bueno, esto lo aprendí personalmente y me quedó bien marcado en el seminario, porque yo realmente viví 12 años, 13 años con él pensando que él me hacía las cosas a propósito. Era una guerra, porque yo decía, si vos me la hiciste, ya vas a ver. Porque sinceramente yo pensaba que él no estaba haciendo a propósito. Realmente pensaba que él se estaba burlando de mí, o sea, que él estaba jugando conmigo. Pero cuando nos dieron el seminario y entendimos, vimos las diferencias entre el hombre y la mujer y empezamos a ver que así como yo pensaba que él hacía cosas a propósito, él también en algún punto pensaba lo mismo. Pero era la falta de comunicación. La falta de comunicación nos puede llegar a matar, nos destruye. Ahora, tenemos dos tipos de matrimonio o de personas. El que dice, ok, yo no le voy a decir nada, que la persona se dé cuenta, que la persona me observe, que me preste atención, y entonces si me presta atención se va a dar cuenta de mis necesidades. Eso era lo que yo pensaba. Si él me prestara un poquito de atención, entonces las cosas serían diferentes. Ahora, entre paréntesis, yo no le prestaba atención tampoco porque también le hacía cosas a propósito. Ahora, el otro punto es que muchas veces las personas sí se comunican. Sí, por ejemplo, hablando del desorden, ok, yo podía decir, mira, no me gusta que dejes eso desordenado, porque siempre dejas lo mismo desordenado. Y la otra persona dice, ok, bueno, sí, y no hace nada al respecto. Entonces ahí sí hay un conflicto mayor, porque una de las dos personas no quiere estar bien, básicamente. Porque si vos querés estar bien, tomas una actitud positiva, una reacción positiva a lo que se te está pidiendo. Porque no es que te lo estoy pidiendo mal, no te lo estoy pidiendo a los gritos, no te lo estoy pidiendo como una loca desaforada. ¡Me dejaste todo sucio! No, me estoy sentando con vos y te estoy diciendo, mira, me molesta que yo acabo de limpiar y vos venís a hacer desorden. Entonces, cualquiera de las dos situaciones nos llevan, como vimos antes, a un fracaso. Del fracaso vamos a la división, y la división se torna en un divorcio. ¿Por qué? Porque somos dos personas que nos tenemos que unir, ¿sí? La palabra de Dios dice que somos uno, pero originalmente somos dos. Somos uno cuando realmente nos unimos, cuando realmente tomamos decisiones juntos, cuando realmente velamos el uno por el otro, cuando realmente nos estamos comunicando de la manera correcta. Ahí empezamos a ser uno. No por el simple hecho de que vivamos bajo el mismo techo somos uno, listo. No, porque como dijimos el domingo pasado,
Hay personas que dicen, ok, yo me llevo bien con mi cónyuge, él hace sus cosas, él va a trabajar, él hace sus compras, sus cosas, yo hago mis cosas, yo me voy allá, trabajo, hago esto, hago lo otro. El problema está cuando tenemos que tomar decisiones juntos. Bienvenido, eso es el matrimonio, tomar decisiones juntos, hacer las cosas juntos. Obviamente que yo no voy a poder estar involucrada en el trabajo de él ahí metida, ni él en mis cosas metido, en mis estudios. Él no puede estudiar por mí, yo no puedo trabajar por él, o viceversa. Sería bueno. No creo que te guste estudiar. No, pues me gustaría que trabaje por mí. En Lo ese área. siento. Lo siento, el Señor te mandó vos. Pero el problema es cuando se juntan, cuando está ese tiempo de tomar decisiones, ese tiempo de decir, ok, las reglas para los chicos van a ser esta, la manera de educarlos va a ser esta, la manera de organizar la casa, nuestros tiempos, nuestra agenda, la vamos a hacer de esta manera, y cuando empieza a haber esos choques, vemos estas imperfecciones. Y nos empezamos a impacientar, como dice el versículo. A mí era una cosa que él me decía, no en algo, me llevaba a contar, a mí se me empezaba, el corazón parecía que me saltaba del techo y volvía. Era una cosa que me agarraba, pero era, o sea, era algo imparable, eso empezaba y yo, y explotaba, porque era cuestión de segundos, me hacía una bomba. Ahora, gracias a Dios. Pero, ok, dale. Mira, no, es que quería leer en esta versión, como dice el versículo, me parece muy bueno aclarar eso. El hombre iracundo promueve las contiendas, mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Y no solamente cuando dice la Biblia, cuando habla de el hombre, se está refiriendo a todos, porque sí, hay mujeres que se ponen iracundas, sí, y dañan un ambiente. Sí. Y eso es bien tremendo. Sí. Bueno, justamente, eso es un poco de lo que hablamos también en el seminario de la comunicación, ¿no? El momento de comunicarnos. Porque en el momento, lo que me pasaba era que yo explotaba y en el momento largaba, estuviera en la calle, en un restaurante, en mi casa, en la iglesia, donde fuera, yo explotaba y explotaba, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabaja el fruto del Espíritu en uno? ¿Cómo esa relación con Dios empieza a trabajar y nos empieza a moldear? ¿Por qué? Porque cuando comprendemos lo que acaba de leer el hermano Becerra, entonces uno aprende a decir, ok, ya no siento ese agite, ya no siento esa bomba que está a punto de explotar. Ahora siento paz, siento tranquilidad y digo, ok, en el momento adecuado lo vamos a hablar. Si necesito orar antes, oro antes, pero ya no existe esa explosión. ¿Por qué? Porque hubo algo que trabajó en mi vida y es a lo que seguimos en la siguiente página. Un Dios perfecto, más una persona imperfecta, más una persona imperfecta, hay una unidad conforme al corazón de Dios. No vamos a hacer un matrimonio perfecto porque existen dos personas imperfectas, pero sí podemos llegar a alcanzar lo que el Señor tiene para nuestro matrimonio. Sí podemos reflejar el corazón de Dios a través de nuestro matrimonio. A mí me pasó, bueno, yo aprendí en el seminario algo diferente. Aprendí de la comunicación, que el testimonio pasado era que ella era que quería ser siempre perfecta y yo era imperfecto. Y yo le decía, pero bájate un poquito y ve lo sabroso que es ser imperfecto. Pero yo le digo, mira qué sabroso es ser imperfecto. O sea, si esto está aquí, puede estar aquí también, no va a pasar nada. O sea, ella, no, pues que tiene que estar, no, pero que aquí también no va a pasar nada en absoluto. Y qué sabroso también que esté ahí. O sea, y tenemos ese tipo de porque ella quería todo perfecto. Todo era así, si todo era limpio, todo era tu nombre. Eso puede estar sucio un día, nadie se ha muerto por no bañarse un día, por decir algo, ¿no? Lo vimos en la obra de teatro, ¿no? No pasa nada. Entonces ella quería ser muy
muy, muy perfecta y eso, y por eso tenemos muchísimo conflicto por eso mismo. Decía, pero siéntate aquí del lado perfecto porque hay que te sea sabroso. Chévere. Bueno, mire, por eso la Biblia nos dice que el Señor es el tercer doblez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos ambos imperfectos, pero el Señor, al ser perfecto, hace la unión imperfecta como una virtud, para que mis debilidades sean la fortaleza de ella y que podamos crecer juntos y poder llevar nuestro matrimonio como un eslabón, en donde cada pieza en donde realmente es fuerte, la otra es débil, y se van llevando y trabajando correctamente. Pero esa unión la hace Dios. ¿Por qué? Por como habíamos visto el fruto del Espíritu. Nosotros no tenemos el fruto del Espíritu cuando realmente estamos airados, cuando estamos empezando los caminos del Señor, no tenemos eso. Pero cuando ya entendemos que nuestro matrimonio necesita estar el fruto del Espíritu encendido para cada momento en donde yo me quiera levantar, me apacigua el Señor. Cuando yo quiero tratarle de menospreciar, le hablo con palabras de amor. Cuando yo quiero estar trabajando a mi manera, el Señor me dice, no, trabajen juntos a la manera de ambos. Entonces, tenemos que dejar que Dios sea el que sea perfecto en nuestro matrimonio, y nosotros no es que, no es una excusa, sigamos siendo imperfectos, lo dejamos al Señor que sea perfecto y listo. No, pongamos nuestro granito de arena y empecemos a trabajar en esas áreas en donde el Señor nos muestra, por medio de nuestro cónyuge, que tenemos que hacer cosas, tenemos que trabajar en ciertas áreas, tenemos que hacer ciertas cosas que necesitamos cambiar, necesitamos moldear. ¿Por qué le dije así en forma de chiste, no? Porque cuando no lo dejamos a Dios que nos muestre, los hombres nos cerramos. Y cuando se levanta la crítica, nosotros nos ponemos en una burbuja, que critique, que hable, que grite. Cuando ya pasa, ¡pluf!, rompemos esa burbuja y decimos, ahora vamos a retomar. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Bajada. Entonces, esa parte es donde el Señor empieza a obrar y empieza a decir, bueno, ahora sí, se lo dice con otra forma. Tanto el hombre como la mujer, porque el hombre también tiene su forma de expresar mal las cosas. Pero cuando Dios nos toca y nos dice, bueno, es por acá como vas a hablarle, como vas a tratar ese tema, cuando vas a tratar ese problema, ahí empezamos a decir, bueno, es el Señor que nos está mostrando por medio de mi cónyuge, por medio mío, cómo tenemos que tratar, cómo tenemos que hacer para que nuestro matrimonio funcione. Amén. Eso que decía el hermano, obviamente tiene que ver con el temperamento de cada persona, pero las personas que tenemos el temperamento así, si no aprendemos a someterlo a la voluntad de Dios, nos frustramos constantemente. Porque así sea, como dice el hermano, un vaso que yo lo quiero acá porque pienso que ahí está excelente, que no hay otra forma en el mundo que quede mejor acá, entonces si me lo mueven yo me frustro. ¿Por qué? Porque para mí está perfecto ahí. Y más con las cosas de la casa o cosas así donde uno está en su lugar, ¿no? En su ambiente. O en tu escritorio. A mí me tocan algo en mi escritorio y yo digo, ¿dónde me pusieron las cosas? Entonces, cuando logramos someter ese temperamento a la voluntad de Dios y logramos que Dios esté en medio de los dos, que ya no sea imperfecto, sino que en medio de tanta imperfección esté un Dios perfecto, ahí podemos, recién ahí estamos dando ese paso a la victoria. Porque necesitamos poner todos los versículos que hemos aprendido en obra. Necesitamos poner cada clase que escuchamos en obra. Necesitamos... gracias.
necesitamos ir más allá. No podemos quedarnos con que, bueno, mi temperamento es así, yo soy así, a mí me criaron así, y entonces nada va a cambiar porque así soy. No, cuando llegamos a los pies del Señor, nosotros necesitamos someternos a la voluntad de Dios, necesitamos someternos al carácter de Dios, necesitamos ser ese reflejo. Entonces, ¿cuesta? Claro que cuesta, obvio que cuesta. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo, pero necesitamos hacerlo si queremos un matrimonio en victoria. Amén. Ahí en Eclesiastés, si alguien lo puede leer, está puesta en otra versión. Dice, una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Amén. Ese es el versículo en donde realmente el Señor es el tercer doblez, el Señor es el que es la tercera persona en el matrimonio, que no nos deja romper. Con respecto a lo que decía la hermana Tamara, es muy cierto en el sentido de que depende del carácter, ¿sí? Por ejemplo, los que somos flemáticos somos más como a evadir el problema. Entonces uno no explota y uno se pasa cosas, se pasa, pero el día que explota puede herir y ser muy ofensivo con la pareja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy flemática, entonces yo como que me paso y puedo mostrar perfectamente que no está pasando nada ante la familia, el trabajo, ante la iglesia, y podemos tener un problema, por ejemplo, pero nadie se da cuenta. O sea, hasta mi familia me dice, Angélica, usted no nos da cuenta cuando ustedes están peleando, pero es por el carácter que tenemos, ¿eh? Pero sí le toca a uno pedirle al Señor, porque el día que uno explota, entonces digamos el versículo que dice airaos pero no pequéis, entonces ese día uno puede pecar diciendo cosas, siendo hasta violento. En ocasiones, por ejemplo, yo vi mucho maltrato de mi papá con mi mamá, ¿sí? Cuando era pequeña. Entonces yo, si pego, el que nunca me ha pegado en la vida, jamás. O sea, dejo muy claro, el que es un caballero. Pero, por ejemplo, yo una vez estuve en el embarazo y fui brusca con él y le di puño, me acuerdo, en un momento de emergencia. Y ya luego, Dios también permitió eso para que yo me diera cuenta que había cosas de mi infancia que no había sanado, cosas que había visto en mi papá, con mi mamá, que no había sanado y los estaba arreglando al matrimonio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me toca cuidarme mucho cuando le pego a mis hijas también, porque puedo ser muy brusca. Entonces ya también esas cosas, creo que Dios las permite para que no diga, no tienes, y él que me lo dice, no esperes que te saquen el mal genio, no esperes que llegues al límite, pégale a tiempo. Porque claro, si le pego calmada, pues no les voy a pegar tan duro, ¿sí? No les voy a corregir tan duro. Entonces creo que aplica muchísimo como lo que tú dices, depende mucho del carácter de cada hermano, pero hay que aceptar que uno es un pecador, ¿sí? Perdóname, una acotación ahí. Acordémonos que el temperamento es muy diferente al carácter. El carácter es la combinación de temperamento y personalidad, lo que va formando en la vida ese temperamento y esa personalidad. Pero el temperamento sí es el que influye realmente en todos los comportamientos que nosotros tenemos. O sea, la reacción que tú dices de que nadie se da cuenta, es eso, el flemático es ese, así como tú dices, es verdad. Pero llegaste a una iglesia donde ya sabemos cuál es el flemático y ya nos damos cuenta. Cuando sí hay problemas, ya sabemos. Pero sí, es cierto lo que tú dices. El temperamento maneja, por lo que decía la hermana Tamara, se van a frustrar los melancólicos. Si no le entregan ese temperamento a Dios, que Él sea el que los equilibre. Porque Sandra también es melancólica, la hermana Isabel, tienen ese carácter de ya formado, de todo lo que han vivido, que quieren que todo sea perfecto, porque como se les han salido ciertas cosas de la vida, no les gustó. El temperamento ahí actúa en querer que no se vaya a dañar nada en el matrimonio, en querer que nada vaya a salir mal. Y ahí está el problema. Ese es el punto. El carácter, tener carácter, exactamente. Por eso el carácter de Cristo, por eso hablamos del carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo va a normalizar, va a establecer, va a equilibrar los temperamentos. Perdóname, Eti, que te interrumpí. No, hombre, no me ha faltado, estamos aprendiendo de ustedes. No, mira que yo quería hacer la referencia en que
pueden haber muchas heridas desde nuestra infancia, por ejemplo lo que comentaba mi esposa, y a veces no somos conscientes de eso. Y me acordaba esta mañana por alguna razón de un pasaje que está en Salmos, una oración que dice, no sé si fue David, pero decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, hay cosas en el carácter que no son visibles, ¿ya? Hay cosas en el carácter, por decir algo, mal genio, la impaciencia, la imperfección, el postergar cosas. Hay cosas que están mal y pudieron haber sido porque nuestros papás también tenían errores o por malas experiencias que nosotros tenemos. Entonces, cuando ya llegamos al Evangelio, tenemos que empezar a mirar eso, a dejar que el Señor empiece a mostrarnos cuáles son esas cosas que están mal en nosotros, y en vez de evadirlas, decir: oye, sí, yo necesito cambiar en esto, y no es optimismo, sino: Señor, necesito ayuda. Señor, ay, me saca la piedra mi esposa, Señor, otra vez le contesté todo feo. Señor, ayúdame. Y ahí el Señor irá cambiando algunas cosas en nosotros, ¿ya? Pero si nosotros no visibilizamos el problema, nosotros nunca vamos a cambiar nada de lo que no seamos conscientes. Exacto. Entonces yo creo que los primeros pasos es empezar entrar en la realidad, a darnos cuenta, como nos están enseñando los hermanos, de que hay cosas que tenemos que pedirle ayuda al Señor, ¿ya? Exacto. amén, Por eso vimos antes que necesitamos reconocer nuestros errores. amén, Amén. Porque si uno no reconoce el error, no se puede arrepentir, no puede cambiar, no puede hacer absolutamente nada. Como decía la hermana y el hermano Henry dijo también, el carácter sí va a vencer ese temperamento, pero no nuestro carácter, porque nosotros venimos con un montón de cosas cada uno del pasado, de la familia, culturales, socioeconómicos, un montón de cosas. Pero si nosotros nos sometemos al carácter de Cristo, al de Él, que es el perfecto, entonces ahí sí vamos a poder, no nosotros, sino justamente Él, dominar ese temperamento. Amén. amén, Y justamente eso nos lleva a la próxima, que es, no basta solamente ponerse de acuerdo, porque ponerse de acuerdo, podemos decir, ok, vamos a ponernos de acuerdo, y hablo con mi esposa y vamos a ponernos de acuerdo en dejar de diezmar. Y vamos a ponernos de acuerdo en dejar de orar juntos. Y estamos de acuerdo en ciertas cosas que nos van a alejar de Dios. Ay, pero estamos de acuerdo nosotros. ¡Wow! Nos pusimos de acuerdo como matrimonio. Pero no es lo que Dios quiere. Ahí nosotros estamos sacando a Dios de nuestra vida. Estamos sacando a Dios de en medio. Y todas estas cosas que vamos a dejar entrar a nuestra vida, como decía mi esposa, valores, tal vez le damos más oportunidad a la crianza o al medio cultural en donde vivimos, en los deseos carnales, y le empezamos a dar más lugar al orgullo, a todas las cosas de la carne, y nuestra vida espiritual va a menguar. Cuando nuestra vida espiritual mengua, nuestra carnalidad crece. Entonces, wow, decimos, sí, nos estamos poniendo de acuerdo, pero el dejar a Dios de lado no es una opción. Amén, amén. Bueno, sí es una opción, es una mala opción. Amén. Pero cuando realmente entendemos que sin Dios nuestro matrimonio va a ser desastroso, porque cada uno podemos mirar atrás y decir, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde estaría nuestro matrimonio en este momento? ¿Cómo estaría actuando yo? ¿Cómo estaría actuando mi esposa? Si no estaría interviniendo el Espíritu Santo, el Señor, en nuestras vidas. ¿De dónde nos ha sacado? De los problemas que nos ha librado, de las situaciones que nos han sacado y de los fracasos que hemos salido. Entonces, cuando realmente nosotros entendemos que todo no fue por nuestra fuerza, porque nuestra fuerza es imperfecta, pero viene y proviene de parte de Dios, entendemos que toda la gloria se le debemos dar a Dios. Y entendemos que nuestra necesidad es hacer la voluntad de Dios.
¿Ok? Hermana Sandra. Sí, quería aportar algo que vino ahorita a mi mente, que cuando decimos sí, tenemos que dejar que Dios entre en nuestra vida, suena así como que, ok, realmente como que suena fácil, pero cuando decimos vamos a dejar entrar a Dios en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, es llegar a de pronto recibir golpes de algo que estamos haciendo mal y que necesitamos aceptar esa realidad. O sea, porque siempre hablamos, necesitamos aceptar que Jesús entre en nuestra vida, entre en nuestro matrimonio, pero es afrontarnos a algo que te va a confrontar a ti mismo y va a sacar cosas que tú no quieres que salgan a la luz. Exacto. Entonces se necesita valentía cuando nosotros decimos deja que entre Jesús en tu matrimonio, deja que Jesús entre en tu vida. ¿Por qué? Porque van a venir verdades que tú te vas a poner a la defensiva y no te va a gustar, pero ahí es donde necesitamos realmente que Jesús entre en nuestras vidas para que haya cambio. Y si no, vamos a seguir haciendo las mismas obras carnales y vamos a estar defendiéndonos todo el tiempo y no vas a crecer. Amén. Vamos a madurar. No sé si alguien puede ir buscando los versículos que aparecen en pantalla, Romanos 10:17, 2 Timoteo 3:17, Joel 12 y 13. Es necesario que lo hagamos, pero no a la voluntad nuestra como vimos anteriormente, sino que lo hagamos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos a la voluntad de Dios? Necesitamos estar constantemente leyendo la palabra de Dios, porque si yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Dios, entonces yo necesito leer su palabra, porque es la única manera que yo tengo de poder tener esa palabra que Él dejó implantada ahí, la dejó para nosotros, la dejó para que la escudriñemos, la dejó para que la pongamos por obra, la dejó para que sea nuestra guía. Amén. Amén. No sé si alguien tiene Romanos 10:17. Sí, yo lo tengo. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Si no nos metemos en la palabra de Dios, no vamos a tener fe. Y para avanzar en esto necesitamos tener fe. Porque no puedo decir, bueno, sí, que Dios entra en mi vida, o voy a ir a la iglesia y ya. Pero ¿y si no tengo fe, qué estoy haciendo? Nada, simplemente estoy ocupando mi tiempo en ir a un lugar. Simplemente estoy diciendo algo, pero no lo estoy aplicando. No. Cuando la palabra de Dios es implantada en mi vida, entonces ahí empieza a haber fe. Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes, alguien nos da una palabra, no una palabra nuestra, una palabra bíblica, donde dice que Dios nos da la fuerza, donde dice que Dios nos sustenta, que Él está ahí por nosotros, que es nuestro abrigo, nuestra fortaleza. Eso a mí me imparte fe, porque yo digo, es verdad. Y eso me lleva a pensar en cómo Dios me sacó de muchas cosas anteriormente. Si lo hizo antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Es el mismo Dios, no cambió. Entonces mi fe empieza a surgir. Entonces tiene que ser un trabajo individual, pero también tiene que ser un trabajo conjunto. Porque si nosotros no hacemos nuestro trabajo de conexión con Dios individualmente primero, lo que vamos a tener como resultado va a ser lo que vimos antes. Vamos a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. No vamos a poder estar de acuerdo. O uno va a querer, el otro no va a querer. Es una cosa en que los dos tenemos que estar de acuerdo. El otro punto es la oración. ¿Por qué? Porque cuando yo oro establezco una comunión con Dios. Cuando yo oro le estoy diciendo a Dios que quiero estar con Él, que quiero estar en su presencia. Cuando vemos los lenguajes del amor y vemos el tiempo de calidad, ese es el tiempo de calidad que podemos pasar con Dios. El tiempo de calidad que nosotros le podemos brindar a Él, y es mutuo, porque Él nos empieza a llenar, Él nos empieza a hablar, sentimos su voz, su caricia, sentimos su presencia, su espíritu. Entonces en ese momento podemos pasar ese tiempo de calidad con Él. Y nos da obviamente un crecimiento espiritual, porque no creo que nadie quiera quedarse estancado donde está. Todos tenemos aspiraciones, todos queremos ir más allá, y en lo espiritual primeramente, porque si no crecemos en lo espiritual,
no vamos a llegar a ningún lado. Y si llegamos, prontamente nos vamos a caer. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios en todo tiempo, en todas las áreas de nuestras vidas. Y para esto necesitamos que alguien lea 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Amén. También seguimos con el ayuno, renovación espiritual y avivamiento. Me acuerdo que la primera iglesia que nosotros pisamos, bueno, no la primera, la segunda, básicamente, que pisamos juntos, fue, el pastor siempre decía, el avivamiento, no esperen una iglesia llena para decir que hay avivamiento. El avivamiento empieza en cada uno de nosotros. El avivamiento va a empezar en cada uno de ustedes. Si no hay avivamiento en cada uno de ustedes, no esperemos grandes resultados, porque el avivamiento empieza por dentro. El avivamiento empieza por nosotros. ¿Cómo podemos avivarnos? De esta manera, ayunando. Porque cuando ayunamos, entonces estamos quebrantando nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Porque nadie quiere pasar hambre. Nadie quiere pasar sed. Nadie quiere dejar de hacer lo que hace a diario. Todos queremos seguir nuestras cosas, nuestras rutinas. Pero cuando decimos, Señor, yo voy a ayunar para que vos me limpies, para conectarme con vos, para que me muestres en qué estoy mal, para que me muestres cómo debo hacer para dar un cambio, para que me muestres qué necesita mi matrimonio para avanzar. Entonces en ese momento yo estoy quebrantando mi voluntad, estoy siendo humilde. Porque la humildad no es decir, yo soy humilde porque hago tal cosa, no. La humildad va a venir cuando yo quebranto mi voluntad, la voluntad de Dios. Amén. Y cuando uno dice, yo soy humilde, ya dejó de ser humilde. Amén. Bien. Cuando uno dice, no, pero yo soy humilde, se perdió tu humildad. Sí. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Amén. Alguien que pueda buscar Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Pegad vuestro corazón y vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que le duele el castigo. Amén. Ahora, hacer esto, Biblia, oración y ayuno, es hacerlo a la manera bíblica, es hacerlo a la manera de Dios. Y esta es la clave. No podemos seguir peleando y queriendo hacerlo a nuestra manera. No, necesitamos hacerlo a la manera de Él. Dios sobre todas las cosas. Dios primero en todas las áreas de nuestras vidas. Y esto no es una cosa de que lo hago hoy y mañana me olvidé, o lo hago una semana, un mes y listo. No, esto es constancia. Esto es hasta que agarremos nuestro premio allá arriba. Porque si no vamos a perder la carrera. Amén. Porque, como dijimos, lo que hagamos hoy, las decisiones que tomemos hoy, van a afectar nuestra eternidad. Porque si yo me llevo a las patadas con mi esposo, yo no estoy aplicando la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan que eso no afecta mi eternidad? Si yo le miento a mi esposo, si yo hago todo lo contrario a lo que tengo que hacer, ¿ustedes piensan que eso no va a afectar mi eternidad? Claro que la va a afectar, porque yo no estoy cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Bueno, y ahora vamos a ver los resultados de acercarnos a Dios. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, y esto, el poder, es la fortaleza o la fuerza requerida para gobernar, pero no para gobernar en forma de cosas solo tangibles, sino también las cosas sentimentales, las cosas que pasan dentro de mí. El Señor, ¿qué dice? Y recibiréis poder.
y el poder está puesto sobre toda autoridad espiritual. Nosotros tenemos autoridad espiritual, y cuando la autoridad es el derecho de ejercer tal autoridad, nosotros nos está dando una herramienta poderosa en el matrimonio, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, y cuando nosotros entendemos que no es mi cónyuge, que no es el problema que estamos pasando por medio de lo que estamos peleando, sino es el entorno en lo que se levanta ciertas circunstancias. Y ahí entendemos que nosotros debemos de aplicar ese poder que nos es dado, aplicar esa autoridad que tenemos, aplicar lo que el Señor nos está demandando que hagamos. No dice el Señor, y recibiréis poder para poder hacer lo que tú quieras. No, dice que nosotros tenemos el poder para librarnos, el poder de hacer lo que el Señor nos está demandando. Amén. De poder luchar esas batallas espirituales que por medio de nuestra imperfección, de nuestra carnalidad, no la vamos a poder alcanzar a pelear, porque nosotros en nuestra carnalidad somos débiles. Somos poderosos en Cristo, somos poderosos en la autoridad que nos fue delegada. Si no, nosotros somos imperfectos y débiles. Pero con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, con el poder y la autoridad delegada, nosotros somos más que vencedores. Amén. 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 Por eso dice que el poder es la fortaleza o la fuerza requerida para gobernar, y la autoridad el derecho de ejercer autoridad. Se me vino a la mente ese versículo donde dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y el Señor dijo: no, váyanse porque no los conozco, son hacedores de maldad. Sí. ¿Tenían autoridad, tenían poder para hacerlo? Sí. ¿Tenían la autoridad? No. ¿Por qué? Porque no estaban en sujeción a Dios, no estaban en sujeción a la palabra del Señor, no tenían esa autoridad delegada de parte de Dios. Entonces, ¿podemos tener poder sin autoridad? Sí. ¿Podemos tener autoridad sin poder? Sí. Pero necesitamos tener ambas para poder hacerlo a la manera del Señor, para poder ejercer lo que el Señor nos quiere dar en todas las áreas, sea familiar, sea ministerial, sea en el trabajo, sea donde sea. Necesitamos ambas. Amén. Y ahora tenemos que tener la posición de victoria. La posición de victoria es la oración, es orando con tu cónyuge. Cuando tú oras con tu cónyuge, sacudes la esfera espiritual. Es realmente es la forma de unirnos. Nosotros decimos en los seminarios: oren juntos, pero también debemos orar por el cónyuge. Amén. Es oración con mi cónyuge y orar por mi cónyuge. Amén. No es solamente nos juntamos a orar y ponemos nuestras fuerzas para salir adelante, para interceder juntos, sino que tenemos que ministrarnos unos a otros para que podamos ser fortalecidos. Y esto nos ayuda a salir adelante, nos ayuda a ver que las cosas que no se pueden ver, como decían. Pero, sin embargo, cuando orás vos mismo, cuando estás orando simplemente en lo individual, uno le está diciendo al enemigo: ahora es tiempo de que yo voy a caminar en victoria, voy a caminar haciendo pasos de fe realmente. Porque cuando hacemos eso, es fácil mirar el error de mi cónyuge y orar por él o por ella, ¿verdad? Pero cuando yo me postro delante de Dios y estoy orando por mis errores, estoy orando por lo que yo estoy haciendo mal, le estoy dando una bofetada al enemigo, porque le estoy diciendo: estoy reconociendo que estoy mal. Yo sé que soy imperfecta, sé que me las mando una y otra vez, pero acá estoy porque quiero cambiar. Eso. Entonces, en ese momento donde, aunque estemos postrados, estamos de pie, porque ese es el paso a la victoria.
reconocer mi error, porque cualquiera podemos ver el error de los demás, eso lo hacemos fácil, pero para ver nuestros errores necesitamos esa humillación delante de Dios, y ahí es donde el enemigo tiembla, pues dice, bueno, esto va en serio, porque ahora ya se está mirando para adentro, ahora ya quiere cambiar ella, ahora ya quiere cambiar él, ahora ya no está tratando de cambiar al otro, no, ahora se está queriendo cambiar a sí mismo. Entonces cuando me quiero cambiar a mí mismo, yo tengo que seguir buscando a Dios, porque sola no voy a poder. Sola no voy a poder, y no me voy a estar gritando como le grito a mi cónyuge para que cambie como los locos. ¡Está mala, cambia! No, voy a estar postrada a los pies de Dios. Y ahí entonces el enemigo va a decir, ¿qué pasó acá? Acá hay algo diferente, acá hubo un cambio de mentalidad, un cambio en el espíritu, un cambio en todo mi ser. Porque ahora yo reconocí, porque ahora quiero buscar, porque ahora no me importa lo que él haga, ni sus errores, ni sus fallas, ahora me importa lo que yo haga, me importan mis errores, mis fallas, y estoy dispuesta a cambiar yo. ¿Ven? Ahora, hay una cosa que nos ha pasado a nosotros, en que hemos estado así en un momento de ira, y es preciso cuando tenemos que orar. Entonces muchas veces cuando se ha levantado ese orgullo, se tiende a decir, pues ore sola, ore solo. Sí. Pero ¿cómo hemos vencido esa parte? Cuando uno de los dos dice, no importa, oremos. Eso es una ayuda que uno de los dos tiene que rescatar el momento, porque Satanás en ese momento no quiere que ores, no quiere que se unan y que sean vencedores y que vayan a la victoria. Pero cuando uno cede y el otro dice, no importa, oremos. Humillémonos delante del Señor, que eso es lo que nosotros necesitamos, humillemos nuestra carne. Entonces la otra persona reacciona, la otra persona dice, bueno, está bien. Y ahí entre los dos se vence, hay victoria y el enemigo es vencido. amén. Bueno, se nos hizo, se acaba. Dice, vamos a ir rápido, persevera aunque sea el único que esté orando. La victoria es segura en Jesús. En Romanos 8:17 dice, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Amén. Tenemos que estar dispuestos a ser transformados a lo que Dios quiere de vos. Salmos 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y también tenemos que entender que tenemos que ser sin fingir piedad. En 2 de Timoteo 3:5 dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacer obediente a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y a un paso de la victoria, podemos estar poniendo a Dios primero. Tenemos que entender que en Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y ahí habla de humildad, reconocer de mis propias falencias y también estar dispuesto a vivir la felicidad con mi cónyuge. Y esa es la característica que nosotros tenemos que entender para poder dar ese último paso, para llegar a la victoria matrimonial. Y así obtendremos un matrimonio conforme al corazón de Dios. Vamos a disfrutar de las bendiciones que el otro tiempo parecían ficticias. Vamos a empezar a poder entrar en ese gozo por hacerlo, y vamos a gozarnos el uno al otro, y podemos tener también nuestros hijos, van a tener, como nosotros estamos en esa victoria, vamos a tener nuestros hijos que van a disfrutar de esa seguridad, de ese amor, del respeto, la disciplina, y entender que vamos a ser una familia en Cristo. Como dice Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Amén. Debemos de caminar de victoria en victoria,
en nuestro matrimonio. Y para eso debemos de dejar de actuar como estamos actuando independientemente y empezar a hablar y a trabajar juntos, de realmente hacer una unidad y dejar que Dios esté en medio de nosotros. Amén. Amén.